El aparato digestivo está constituido por un conjunto de órganos que forman un largo tubo denominado el tubo digestivo. La función de este órgano es la de transformar los alimentos que ingerimos en moléculas cada vez más simples, de manera que éstas puedan pasar a través del sistema circulatorio y ser transportadas por la sangre a toda la economía corporal y que puedan ser utilizadas por las células del cuerpo a fin de que éstas realicen todas las funciones catabólicas específicas para cada tipo de célula. Es decir, ellas toman del alimento los nutrientes necesarios para que todas las células del organismo puedan realizar las funciones vitales y así poder mantener la homeostasis o el equilibrio orgánico. El aparato digestivo está subdividido anatómicamente en dos partes. El tubo digestivo, constituido por la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y finalmente termina en el estómago. Y los órganos anexos. El tubo digestivo es un tubo muscular, como ya acabo de repetir, constituido por todas estas estructuras que aparecen acá en la imagen que ya he mencionado. Tiene una medida o una longitud aproximada de 5 metros de largo en una persona viva, pero tiene casi 9 metros en el cadáver debido a la pérdida de tono muscular tras la muerte. Digo esto puesto que de repente van a conseguir en algunos libros algunas variaciones. Recuerden que generalmente las descripciones anatómicas, los anatomistas las hacían basado en las evidencias al estudiar cadáveres. Los órganos anexos contribuyen en el funcionamiento del tubo digestivo e incluyen las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar con sus conductos asociados. Estos órganos anexos y órganos accesorios, como le llaman actualmente en la literatura, son órganos que no participan directamente en la transformación del alimento, pero que aportan sustancias que son importantes para la transformación de estos alimentos durante el proceso de la digestión. Desde el punto de vista histológico, el tubo digestivo tiene la misma configuración a partir del tercio inferior del esófago, con alguna variante según la localización y función específica de cada órgano. A saber, consta de 4 capas, que son una capa mucosa que está en contacto con la luz del tubo digestivo, ya la señalo en la imagen, una capa submucosa, una capa muscular que es doble en la mayoría del trayecto del tubo digestivo. Tiene una capa de musculatura lisa circular y una capa longitudinal
a excepción del estómago que tiene una capa transversa, una tercera capa. Y la capa serosa que recubre todo el tubo digestivo y en algunos casos en vez de serosa tiene una capa adventicia. La mucosa es la capa más interna del tracto gastrointestinal. Ella está en contacto con la luz del mismo, la vemos. Esta a su vez está formada por 3 capas que son el epitelio, la lámina propia y la capa muscular de la mucosa o muscularis mucosae. El epitelio, que se encuentra en contacto directo con el contenido luminar, es decir, es cilíndrico simple en la mayor parte del tubo digestivo, pero pavimentoso estratificado desde la cavidad bucal hasta el tercio medio del esófago, así como en la parte inferior del canal anal, donde el tubo digestivo está sujeto a mayor abrasión, está expuesto a mayor abrasión. La lámina propia, que se encuentra irrigada y con una capa de tejido conjuntivo laxo, y la muscular de la mucosa o musculares mucosae, formada por fibras musculares de la mucosa. Acá señalamos, aquí vemos el epitelio, vemos la lámina propia de la mucosa y esta capa que estuviera acá es la muscular mucosae o capa muscular de la mucosa. La mucosa contiene en su trayecto contiene glándulas, abundantes linfocitos y folículos linfáticos en forma de MALP, es el nombre MALP, el nombre de los grupos de tejido linfático relacionados con la mucosa que se encuentran en el trayecto de la mucosa. Por su parte, la submucosa es de tejido fibroelástico con fibras colágenas y fibrosas entrecruzadas. También posee abundantes vasos, ya la vemos, glándula acá, contiene abundantes vasos sanguíneos y nervios parasimpáticos que forman el plexo submucoso o plexo de Meissner. Claro, ¿cómo está? Está constituida por una capa interna de tejido muscular liso dispuesto en forma circular y una capa más externa dispuesta longitudinalmente, hablando de la capa muscular. Se define como una doble capa de tejido liso que envuelve a la submucosa. En algunos sitios, la capa circular se encuentra engrosada para formar válvulas o esfínteres, que los vamos a ver más adelante, que regulan el paso del contenido
del tubo digestivo de un lugar a otro. Entre las dos capas del músculo liso hay una red de ganglios nerviosos que se originan formando un plexo denominado plexo mesentérico o plexo de Auerbach. Esto solo se encuentra a partir del tercio inferior del esófago. La muscular de la boca, la faringe y el esófago superior y medio, hablando de los 2 tercios superiores del esófago, contienen músculo esquelético, aunque el tercio medio del esófago contiene una mezcla de fibra muscular esquelética y fibra muscular lisa. Es un territorio de transición. Entonces, esta estructura, la estructura muscular de la boca, la faringe y el esófago superior, parte del esófago medio, ellas producen la deglución voluntaria. El músculo esquelético también forma el esfínter anal externo que permite el control voluntario de la defecación. Por su parte, el plexo submucoso de Meissner, lo que vemos acá, y el plexo mientérico, este que vemos acá entre las 2 capas musculares. Estos forman parte del sistema nervioso entérico que regula la movilidad, la secreción y el flujo sanguíneo del tubo digestivo. Se considera que este aparato, este sistema nervioso entérico, tiene más de 100 millones de neuronas, comparado con la cantidad de neuronas que contiene la médula espinal, y puede funcionar de manera independiente del sistema nervioso central. En general, se le considera parte del sistema nervioso autónomo. Y la capa serosa está compuesta por una capa delgada de tejido conectivo areolar y en algunos casos posee una capa de mesotelio, que es un epitelio simple, que también es llamado mesotelio peritoneal o peritoneo, que cubre el estómago y los intestinos, que vamos a describir a continuación. Esas imágenes que ven allí son el peritoneo, que es la mayor membrana serosa del organismo, que cubre todas las estructuras viscerales, o la mayoría de las estructuras viscerales. Hay otras membranas serosas asociadas, como asociadas al corazón, como el pericardio, a los pulmones. A los pulmones están asociadas las pleuras, y que son estructuras peritoneales. Están formadas el peritoneo por una capa de epitelio simple plano, denominado mesotelio, y una capa subyacente de sostén de tejido conjuntivo. En la cavidad abdominopélvica se distinguen 2 tipos de peritoneo. Uno, el peritoneo parietal,
que reviste o tapiza la pared peritoneal. Esta es la pared peritoneal. Cubre o contiene a la cavidad abdominal. Ya, en la capa interna, en la superficie interna de la pared peritoneal, ella está tapizada de tejido peritoneal que constituye el peritoneo parietal. Y el peritoneo visceral, que es el que recubre a las vísceras, a las estructuras internas de las cavidades, en este caso de la cavidad abdominopélvica. El peritoneo visceral recubre los órganos abdominopélvicos y constituyen su capa serosa. El peritoneo forma grandes repliegues entre las vísceras que unen a los órganos entre sí y con la pared de la cavidad abdominal. Contiene muchos vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios que se dividen a los órganos abdominales. Los 5 repliegues peritoneales más importantes son el epiplón mayor, el epiplón menor, estos epiplón son denominados aumentos, epiplón u aumento, mayor y menor, el ligamento falciforme, el mesenterio y el mesocolon. El epiplón mayor es la hoja más grande del peritoneo, cae sobre el colon transverso y cubre el intestino delgado como un delantal adiposo, este que vemos acá. El epiplón menor surge como 2 hojas que van desde la serosa del estómago se emerge por todo el borde de la curvatura menor del estómago y el duodeno, y se extienden hasta el hígado. Lo vamos a ver más adelante en una imagen, cuando lleguemos allá se los voy a mostrar. El ligamento falciforme une el hígado a la pared abdominal anterior y al diafragma. El mesenterio une que está acá, es el mesenterio. Une el intestino delgado a la pared abdominal posterior, a la parte posterior de la pared abdominal, manteniendo la posición de las del intestino. Y el mesocolon está formado por 2 repliegues peritoneales separados que unen al intestino grueso a la pared abdominal posterior. Lo vamos a ver más adelante cuando estamos en la cavidad. Haciendo la descripción del intestino grueso, vamos a visualizar el Ok, entonces comenzamos a estudiar una por una las estructuras que conforman el tubo digestivo y comenzamos por la cavidad oral o cavidad bucal o simplemente la boca, que es la cavidad donde se inicia el tubo digestivo, por ende se inicia la digestión. Esta recibe y reduce los alimentos mediante la masticación y la insalivación.
La boca puede considerarse una cavidad con 6 paredes. Una pared anterior formada por los labios, 2 paredes laterales formadas por las mejillas o carrillos, una pared inferior formada por la lengua y por debajo de esta el llamado suelo de la boca, formada por las estructuras musculares que se encuentran en esta zona. La pared superior, formada en su mayor parte, formada por la bóveda palatina o paladar, y la pared posterior, ya al fondo la vemos, la pared posterior, que es realmente un orificio irregular denominado istmo de las fauces y que comunica a la boca con la orofaringe. El istmo de las fauces. Allí en esa pared posterior vamos a encontrar las amígdalas palatinas al lado del borde de la pared posterior. Las arcadas dentarias y los rebotes alveolares revestidos de mucosa, denominados que son las encías, dividen a la cavidad bucal en 2 partes: el vestíbulo y la cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo bucal es ese espacio estrecho que se encuentra se encuentra por detrás y por dentro de las arcadas dentarias superior e inferior. Un espacio en forma de herradura cóncava hacia atrás. Los labios son 2 repliegues móviles, sensibles y blandos, formados primordialmente por el músculo orbicular de los labios y revestidos de piel y por mucosa. Estos limitan la hendidura bucal y se unen en el ángulo de la boca mediante las comisuras labiales. Los labios están divididos en 3 áreas. Una área cutánea que representa la cara externa de los labios y tiene el color del resto de la piel de la cara, color del resto de la cara, y cuenta con folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Es decir, el área cutánea está representada por la parte externa de los labios, alrededor de el área roja o borde libre, que es esta que está acá, los labios propiamente dichos. El área roja o borde libre de los labios corresponde a la transición entre la piel y la mucosa. Tiene papilas muy vascularizadas que le dan ese color rojizo y está ricamente inervado por fibras nerviosas aferentes sensitivas, por lo que es la parte más sensible y carece de folículos pilosos y de glándulas. Y luego tenemos, seguida a esta, la mucosa labial, que es la superficie más interna del labio, adyacente a
acá la vemos en esta que toca acá, la mucosa labial, adyacente a las encías y a los dientes. Está unida en la línea media a la encía por un pequeño repliegue, que es el frenillo labial. El frenillo labial. La mucosa está constituida por un epitelio bucal no queratinizado y en el tejido conectivo hay glándulas salivales, denominadas glándulas salivales labiales. El paladar, lo señalamos, paladar, es una pared o tabique que separa la cavidad bucal de la cavidad nasal y forma el techo de la boca. Este consta de dos partes. El paladar duro, que ocupa los 2/3 anteriores y está constituido por los huesos maxilar y palatino y se halla cubierto de mucosa. Y el paladar blando o velo del paladar, que forma el tercio posterior del paladar, es un tabique muscular en forma de arco entre la orofaringe y la nasofaringe y está revestido por una mucosa y se considera parte de la orofaringe. Pendiendo del borde, este es el paladar blando. Acá, pendiendo del borde libre del paladar blando, hay una masa muscular cónica denominada úvula, que durante la deglución el paladar blando y la úvula se elevan para ocluir la nasofaringe, impidiendo que parte de los alimentos o del bolo alimenticio y los líquidos que ingresan que pasan a la faringe, a la orofaringe a través de la deglución, pasen a la cavidad nasal. Impide que los líquidos y parte de los alimentos suban hacia la cavidad nasal. Los dientes, esta estructura está acá. Son estructuras duras y calcificadas, localizadas en las apófisis alveolares de cada maxilar. Son órganos digestivos accesorios cuya función es cortar, trocear y triturar los alimentos que ingerimos. Este proceso, junto con el mezclado con la saliva, se denomina masticación. Los huesos maxilares sostienen las arcadas dentarias. En estas arcadas se encuentran las apófisis alveolares de los huesos maxilares, que son unos orificios cónicos donde se fían los dientes mediante una articulación de tipo sincondrosis sin fibrosis, gonfosis o gonfosis. Son 32 estructuras anatómicas óseas con características comunes entre sí. Y que tienen características individuales. Estos se dividen en 4 tipos: incisivos, caninos, premolares y molares. Los incisivos son 8, 4 para cada arcada dentaria, ya los vemos,
4 incisivos acá, 4 incisivos acá, son los más mediales y anteriores, tanto en la arcada superior como en la inferior. Son dientes que cortan con los cinceles y que se usan para fragmentar una pieza de comida. Seguidamente tenemos los caninos a los lados de los incisivos. Son 4, 2 para cada arcada dentaria, dispuestos uno a cada lado del grupo de incisivos. Son más puntiagudos y actúan para perforar y desmenuzar. Estos caninos son los llamados colmillos. Seguidamente tenemos los premolares, que son 8, 4 para cada arcada dentaria, y están dispuestos en pares a cada lado de los caninos. Acá los vemos, los premolares, acá los vemos, premolares, dados en la parte superior y en la parte inferior. Tienen superficies amplias y están adaptadas para aplastar y moler los alimentos. Y finalmente tenemos los molares, que son 12, 6 acá en cada dentaria, dispuestos en tríos a los lados del grupo de los premolares. Y al igual que estos, tienen superficies amplias adaptadas para aplastar y moler. Acá en la imagen vemos los dientes, permanentes. Vale decir acá que al inicio tenemos los primeros dientes, que son los primeros dientes que erupcionan a partir de los 6 meses. Son los llamados dientes de leche, que son dientes que se mudan o se caen aproximadamente entre la edad de los 6, 7 años, que erupcionan los dientes permanentes. Estos son los incisivos. Acá vemos los incisivos, son 2, incisivo central, incisivo laterales. Tenemos los caninos y tenemos los primero y segundo molar. Estas son las estructuras dentarias que aparecen en la primera edad. Los dientes, estructuralmente, los dientes constan de una corona, una corona y una raíz, y entre la corona y la raíz hay una pequeña porción intermedia que es el cuello, que está en relación con el surco gingival. En la corona vamos a encontrar que esta está recubierta por una estructura blanquecina, dura, denominada esmalte, seguida de la dentina, que es una estructura
manera también dura, pero menos densa que el esmalte. Y en la zona central tenemos la pulpa que se dirige hacia la raíz. Acá vemos el cuello que está en relación con el surco gingival, y después del cuello, la raíz del diente está recubierta por una estructura dura, no tan dura como el esmalte, que se denomina cemento, el cemento dentario, recubriendo a la dentina, que se continúa hasta el final de la raíz, y entre la dentina, en la zona central, hay un surco o un canal denominado el canal de la raíz, a través del cual pasan las arterias, venas y nervios que van a irrigar e inervar el diente. Y en la parte final de la raíz vamos a encontrar el agujero apical, a través del cual entran las estructuras vasculo-nerviosas. Los dientes se articulan decía anteriormente, mediante una articulación de tipo sincondrosis, sin fibrosis, tipo gonfos, y debe decir una articulación que mantiene fija a la estructura dentaria en la cavidad alveolo-dentaria. En la boca también vamos a encontrar a la lengua, que es una estructura accesoria del sistema digestivo formada por músculo esquelético recubierto de mucosa, y cuya función, ahora vemos estructura músculo esquelética formada por los músculos intrínsecos de la lengua y revestida de mucosa. Y cuya función es la de mezclar los alimentos y facilitar su tránsito hacia los ojos. La lengua, junto con sus músculos asociados, tanto intrínsecos como extrínsecos, forman el suelo de la cavidad oral. Los músculos extrínsecos, que se originan por fuera de la lengua y están adheridos a los huesos de la zona y se insertan en el tejido conectivo de la lengua, son los músculos hiogloso, geniogloso y estilogloso. Acá vemos el músculo estilogloso. Acá distinguimos el músculo de hoy, forma parte del perineal, forma parte de los extrínsecos. Y los músculos intrínsecos. Estos músculos extrínsecos, ellos mueven la lengua de lado a lado y de adentro hacia afuera para mezclar los alimentos durante la masticación, para formar el bolo alimenticio y llevarlo hacia atrás para deglutir. Y los músculos intrínsecos, que son los músculos longitudinal superior, longitudinal inferior
transverso y vertical de la lengua, que modifican la forma y el tamaño de la lengua para el habla y la deglución. Estos están revestidos de una túnica mucosa que reviste a la lengua. Y esta túnica mucosa, la vemos viendo la lengua, es rugosa en el dorso y en los bordes y presenta muchas papilas en la porción presurcal. En la porción postsurcal hay menos cantidad, pero contienen muchos folículos linfoides linguales que en conjunto constituyen la amígdala lingual. En la cara inferior, la túnica mucosa, en la cara inferior, la voy a señalar acá, la cara inferior, la túnica mucosa es lisa y fina. En la línea media de la superficie inferior, acá, se localiza el frenillo lingual, que es un repliegue de la mucosa adherida al piso de la boca que limita el movimiento de la lengua hacia atrás. La lengua está dividida en dos mitades laterales simétricas por el llamado tabique medio. Lo señalo, tabique medio. Que se extiende por toda su longitud y está fijado inferiormente al hueso diógenes. La superficie superior y los laterales de la lengua contienen una gran cantidad de papilas que no son más que proyecciones de la lámina propia recubiertas de epitelio queratinizado. Muchas papilas contienen una gran cantidad de corpúsculos o botones gustativos. Otras carecen de corpúsculos o de botones gustativos, pero contienen receptores táctiles que incrementan la fricción entre la lengua y el alimento, lo que facilita el movimiento de estos en la cavidad bucal. Captan la presencia del alimento en la lengua y facilitan el movimiento de la lengua, por ende del alimento, en el interior de la cavidad. Las papilas filiformes a estas pequeñitas que vemos allí son proyecciones cónicas distribuidas en filas paralelas sobre los 2/3 anteriores de la lengua. Son de color blanquecino y no contienen botones gustativos. Las fungiformes, repartidas también, son elevaciones en forma de hongo distribuidas entre las filiformes y son más numerosas en la punta de la lengua. Tienen el aspecto de puntos rojos sobre la superficie de la lengua y la mayoría de ellas contienen botones gustativos. Y tenemos las papilas calciformes, que están dispuestas en forma de V invertida en la superficie posterior de la lengua y todas ellas contienen botones gustativos.
en la zona externa de la boca se encuentran las glándulas salivales, que son órganos anexos o complementarios del sistema digestivo. Son glándulas exocrinas que producen saliva y la segregan a la cavidad bucal. Las glándulas salivales, por su función y su morfología, se clasifican en las glándulas serosas, las glándulas mucosas y las glándulas mixtas, que son glándulas por la función que realizan, producen secreción. Esta es la clasificación funcional. ¿Okay? Desde el punto de vista funcional, se clasifican en serosas, que son ricas en amilasa, las glándulas mucosas, que son ricas en mucina, y las glándulas mixtas, que producen amilasa, mucina, y la mucina es el moco. Y tiene una clasificación morfológica que, según su tamaño, se distinguen glándulas pequeñas o menores y glándulas grandes o mayores. Las glándulas salivales menores son muy ricas y están distribuidas en toda la cavidad bucal. Estas son las glándulas labiales en la cara interna de los labios, las glándulas bucales en las mejillas o carrillos, las glándulas palatinas en la mucosa del paladar y las glándulas linguales, que se distribuyen en la parte posterior de los bordes laterales de la lengua y en la cara inferior junto a la punta de la lengua. Las glándulas salivales mayores tienen mayor significación anatómica y funcional. Hay 3 pares de glándulas salivales ubicadas a cada lado, que son las parótidas, ya las vemos, las submandibulares y las sublinguales. Las glándulas parótidas, las tenemos acá, tienen forma piramidal y son las más grandes. Están ubicadas entre la piel y el músculo macetero, por delante y por debajo del oído externo. Estas producen un tipo acuoso o sedoso de saliva que contienen enzimas, pero no contienen moco. Ellas vierten su contenido a través del conducto parotídeo o conducto de Stenón. Este conducto penetra en el músculo bucinador de cada lado y se abre en la boca a la altura de los segundos molares superiores. Las glándulas submaxilares, estas que tenemos acá, bueno,
la submaxilar, esta que está acá. Se denominan también glándulas mixtas porque producen moco y producen enzimas. Están ubicadas justo por debajo del ángulo mandibular y vierten sus productos a través de los conductos submaxilares o conductos de Wharton. Estas se abren a cada lado del frenillo lingual. Y las glándulas sublinguales, que son las más pequeñas, están ubicadas delante de las submaxilares, por delante y por arriba de las submaxilares. Cada una de ellas tiene entre 8 y 20 conductos de drenaje, que son los conductos sublinguales o conductos beribinus, que se abren en el suelo de la boca y solo producen saliva mucosa. La producción de saliva es aproximadamente de 1000 mililitros por día, de las cuales las glándulas parótidas producen el 30%, las glándulas submaxilares producen entre el 65 y 70%, las sublinguales producen el 3% y el resto es producido por las glándulas linguales. La saliva está constituida en un 95% de agua y un 5% de minerales y enzimas. Y su función es destruir parte de las bacterias ingeridas con los alimentos, actuar como lubricante y comenzar la digestión de los glúcidos mediante una enzima denominada enzima hialina. El alimento masticado y mezclado con la saliva forma el bolo alimenticio, que una vez que ya está preparado, pasa de la boca a la faringe mediante el mecanismo de deglución. Seguidamente vamos a hablar de la faringe. Acá, esta estructura que se encuentra acá. La faringe es una cavidad tubular muscular revestida de mucosa que se extiende desde las coanas nasales, a nivel de la base del cráneo hasta la altura de la sexta vértebra cervical o del borde inferior del cartílago cricoides ubicado anteriormente, donde se continúa con el esófago. La faringe es una estructura de aproximadamente unos 14 centímetros de longitud, compuesta por 3 porciones, que son la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, y llega hasta el nivel de la sexta vértebra cervical. Ya en la clase pasada del sistema respiratorio hablamos de la faringe, por tanto vamos a hablar, hacer mención de algunos elementos de este órgano, porque ya en la clase pasada lo describimos en detalle.
Entonces decía que es una estructura de 14 centímetros de longitud compuesta por, está dividida en 3 porciones, que son la nasofaringe, esta acá superior, la orofaringe, que es a partir de donde comienza la función digestiva de la faringe, y la laringofaringe, que comunica a la faringe con la tráquea a través de la laringe. En ella se encuentran las amígdalas y adenoides y termina en la epiglotis, que impide la entrada de los alimentos a la tráquea, pero no obstaculiza su paso hacia el esófago. La nasofaringe se inicia a partir del orificio de la coana hasta el paladar blando. En sus paredes hay 4 aberturas, 2 orificios nasales internos y 2 orificios de las trompas rectales. Está compuesta por una mucosa cuyo epitelio es cilíndrico, ciliado, estratificado, es típico del aparato respiratorio. La orofaringe está delimitado por el istmo de la fauces, que es su única abertura que comunica con la cavidad bucal, hasta el nivel del hueso hioides. La mucosa tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, y esta es la vía común para los sistemas digestivos y respiratorios. Y la laringofaringe, que va desde el hueso hioides, continuándose con el esófago por detrás y con la laringe por delante. Su epitelio es cilíndrico, su epitelio es idéntico al de la orofaringe, es estratificado plano. Y así pasamos al esófago. El esófago es un conducto tubular, acá lo vemos en la imagen, acá lo estoy señalando, es un conducto tubular músculo membranoso de aproximadamente unos 25 a 30 centímetros de longitud. Esto varía de acuerdo a la característica estructural de la persona, ¿okay? Que se extiende desde la faringe hasta el estómago. El esófago empieza en la porción inferior del cuello, a la altura del borde inferior del cartílago cricoides, frente a la sexta vértebra cervical, inferior a la laringe y posterior a la tráquea. Este atraviesa todo el tórax a través del mediastino y pasa al abdomen a través del hiato esofágico, del diafragma, y termina abriéndose en el estómago por el orificio del cardias a nivel del flanco izquierdo de la 11ª vértebra torácica. Habitualmente, el esófago es una cavidad virtual, es decir, que sus paredes se encuentran colapsadas y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio. El esófago no tiene intervención en la digestión, él solo participa en la progresión del alimento hacia el estómago. En su trayecto, el esófago presenta una serie de curvas. Acá en esta imagen
y lo vemos. En su trayecto, el esófago presenta una serie de curvas en los planos sagital y frontal. En el plano sagital, este se adapta a la curvatura de la columna y es, en consecuencia, ligeramente cóncavo hacia adelante. Acá vemos que es ligeramente cóncavo hacia adelante, presenta una curvatura que está en relación con la curvatura de la columna vertebral. En el plano frontal, el esófago es primero vertical en su parte superior, es primero vertical y se ubica en la línea media. Luego, a la altura de la cuarta vértebra dorsal, el callado de la aorta lo desplaza ligeramente hacia la derecha, cuando finalmente la aorta se ha hecho posterior al esófago, hacia T7. Este se desvía hacia la izquierda y continúa así hacia su terminación. Y el diafragma. El estrechamiento cricoideo se encuentra a nivel, lo voy a señalar, estrechamiento cricoideo se encuentra a nivel de la unión con la faringe y está producido por la contracción tónica del esfínter esofágico superior. El estrechamiento aórtico bronquial o bronquioaórtico se debe a la relación íntima del esófago con el callado de la aorta y el bronquio izquierdo. Y el estrechamiento diafragmático que se extiende hasta el cardia y se debe al mecanismo del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico superior está formado por músculo esquelético y este regula la progresión del bolo alimenticio desde la faringe hacia el esófago. Y el esfínter esofágico inferior está formado por músculo liso que regula la progresión del bolo alimenticio desde el esófago hacia el estómago. Dentro de las variaciones histológicas del esófago, en relación con la descripción general que vimos del tubo digestivo anteriormente, tenemos que la mucosa es de color rosácea. Voy a colocar esta imagen para que
para que vean el color y el proyecto y eso. Entonces, vemos que la mucosa es de color rosácea, es más pálida que la faringe y el estómago, y está constituida por un epitelio plano estratificado. Presenta pliegues longitudinales que recorren toda la luz del esófago y la transforman en reposo en una hendidura muy estrecha y de aspecto estrellado. Cerca del estómago hay glándulas mucosas. La submucosa contiene las glándulas esofágicas que se abren a la luz atravesando la mucosa y producen un moco que lubrifica y protege la pared y facilita el tránsito del bolo alimenticio. La muscular externa del tercio superior está formada por músculo esquelético, el tercio siguiente por una mezcla de músculo esquelético y músculo liso, y el tercio inferior está formado solamente por músculo liso. Esto ya lo había descrito en las características generales del tubo digestivo. ¿Okay? Y en su tramo torácico, el esófago no está cubierto por epitelio seroso. Aquí, él está cubierto con una capa de adventicia de tejido conjuntivo que se mezcla en las adventicias de la tráquea y la aorta torácica. Les decía que en algunos casos el tubo digestivo está recubierto por serosa y en otros casos por adventicia. En este caso, el segmento corto que se encuentra por debajo del diafragma, el segmento corto del esófago que está por debajo del diafragma, que permite la comunicación con el esófago, con el estómago, está cubierto en parte por serosa. Y ahora sí, pasamos a describir el estómago. Vamos a describir el estómago. El estómago es una dilatación del tubo digestivo comprendido entre el esófago y el duodeno, y cuya función principal es la de servir como cámara de mezclado y de reservorio del bolo alimenticio. Aquí el bolo alimenticio se transforma. ¿Ven? En el estómago continúa la digestión del alimento. Continúa la digestión del almidón. Comienza la digestión de proteínas y triglicéridos y la absorción de algunas sustancias. Por medios mecánicos, el estómago dobla el bolo semisólido en partículas, la licúa convirtiéndola en líquido, y esto produce una mezcla de alimentos no digeridos conocida como quimo. Entonces fíjense que hay acá digestión química y digestión mecánica. ¿Okay? La digestión del almidón, la digestión de las proteínas de triglicéridos y la digestión de proteínas de triglicéridos y la absorción de alguna sustancia forma parte de la digestión química, y la transformación del alimento del bolo alimenticio en químico mediante los movimientos que produce el estómago para mezclarlo, para formar el quimo, parte de la digestión mecánica.
El estómago se sitúa en la parte izquierda del espacio supramesocólico, acá, en la celda subfrénica izquierda. Está por encima del mesocolon transverso y por debajo del diafragma y del hígado, que lo cubre en parte por delante. El estómago se proyecta en la superficie abdominal sobre el hipocondrio izquierdo, el epigastrio y la parte alta de la región umbilical. Esto es la proyección superficial en la que podemos ubicar el estómago. Desde el punto de vista morfológico podemos ver que tiene acá, vemos la curvatura menor del estómago, que está en el margen que abarca la distancia corta, de aproximadamente, tiene aproximadamente 10 centímetros y va desde el esófago al duodeno. En el aspecto medial a superior hacia el hígado se encuentra, y hacia el hígado se encuentra esta curvatura menor. La curvatura mayor es el margen más largo, este que vemos acá. La curvatura mayor, el margen más largo, tiene casi 40 centímetros desde el esófago al duodeno en el aspecto del lateral a inferior. El estómago consta de 4 regiones, a saber, el cardias, que es la porción que rodea el orificio del cardia u orificio cardíaco. Es la abertura superior o entrada del estómago, mide aproximadamente unos 3 centímetros, o casi 3 centímetros, es el límite entre el esófago y el estómago. El fundus o fondo, esta acá, la región fúndica. Esta región fúndica es la porción redondeada que está por encima y hacia la izquierda del cardias. Se relaciona con la cúpula izquierda del diafragma y está limitada inferiormente por el plano horizontal del orificio del cardias. Limitada por el plano horizontal del orificio del cardias. Este es el límite. El cuerpo es la porción central del estómago, ya la señalo. ¿Okay? La porción central del estómago y la más extensa está por debajo del fondo y distal al orificio cardíaco. Está en su parte baja, en su parte inferior, se continúa con la región pilórica, que se divide en 3 partes, que son el antro pilórico, que es la continuación del cuerpo del estómago, el antro pilórico, que es la porción más ancha en forma de embudo, que se conecta con el cuerpo del estómago en su porción más ancha,
y con el canal pilórico en su porción más estrecha. La otra, el canal pilórico es más estrecho y acá termina en el orificio pilórico o simplemente píloro, que conduce hacia el duodeno. Y el píloro, que está rodeado por un anillo grueso de músculo liso, acá lo vemos, el píloro, rodeado por un anillo grueso de músculo liso, que es el esfínter pilórico o esfínter gastroduodenal, que regula el paso del quimo hacia el duodeno. Dentro de las variaciones histológicas del estómago, en relación con la descripción general del tubo digestivo que vimos al principio, inclusive hice la observación de la diferencia en la capa muscular. Pero hay otras variaciones, aparte de esa. Bueno, tenemos entonces que la capa serosa está compuesta por epitelio pavimentoso simple o mesotelio y por el tejido conectivo areolar. La porción de la serosa que reviste el estómago forma parte del peritoneo visceral. En la curvatura menor, el peritoneo visceral se extiende en dirección superior hasta el hígado, formando el epiplón menor u aumento menor. El epiplón u aumento menor, este que está acá, en el video más adelante se los voy a mostrar, une el peritoneo visceral del hígado con el del estómago. En la curvatura mayor, acá vemos la curvatura mayor, vemos que continúa en dirección inferior, formando el epiplón mayor, uniendo el peritoneo visceral del estómago con el colon transverso y cubriendo el epiplón. La muscular externa, acá, esta que vemos acá, está constituida por 3 capas de músculo liso. Una capa longitudinal externa, la circular, esta, la capa media, y una tercera capa oblicua, que es la más interna. La mucosa gástrica es gruesa y tiene un aspecto pardo rojizo, algo más rosada algo más rosado en la porción pilórica. Aquí se observan numerosos pliegues longitudinales denominados los pliegues gástricos, que se unen mediante algunos pliegues transversales cortos. Acá los vamos a ver, acá les voy a señalar los pliegues longitudinales que se unen mediante pliegues transversales cortos. Bueno, acá lo tenemos en esta imagen. Estos pliegues tienden a desaparecer cuando el estómago se distiende. La mucosa
Está cubierta con un epitelio glandular cilíndrico simple, con canales estrechos que forman las criptas gástricas, en cuyas bases se abren las glándulas gástricas. ¿Ya? Las vemos. ¿Ven? Los pliegues. Y las glándulas gástricas contienen 3 tipos de células glandulares exocrinas que secretan sus productos en la luz del estómago, que son las células mucosas, las células principales y las células parietales. Las células principales osimógenas, acá las vemos, ¿ok? Las células, aquí vemos las células mucosas, las parietales y las células principales. Las células principales o células zimógenas secretan pexinógeno, que es un precursor de la pexina, que es la principal enzima gástrica. Y secretan también una enzima de menor importancia, pero que participan de manera activa, que es la lipasa gástrica. Las células parietales o células oxínticas sintetizan ácido clorhídrico, que participa en la conversión del pexinógeno en pexina y en el factor intrínseco que interviene en la absorción de la vitamina B12 para la producción de eritrocito. Y las células mucosas que segregan moco. Además, dentro de las glándulas gástricas hay un tipo de glándulas enteroendocrinas que son las células G, que se localizan principalmente en el antro pilórico y secretan la hormona gastrina en el torrente sanguíneo. Y después las células G. Pasamos entonces al intestino delgado. El intestino delgado es un órgano tubular, hueco, que mide aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro y de aproximadamente entre 2.7 a 4.7 metros de largo en la persona viva, donde se absorben los nutrientes obtenidos de los alimentos ingeridos. Este se divide en 3 porciones: el duodeno, el yeyuno y el ileón. Este comienza en el esfínter pilórico del estómago y se extiende unos 25 centímetros alrededor de la cabeza del páncreas, formando una C. ¿Ya? Vemos alrededor de la cabeza del páncreas, sube un poco hacia el cuello del páncreas. ¿Okay? Pasa a la izquierda hasta que comienza el yeyuno, terminando en un doble agudo conocido como ángulo duodeno yeyunal. Este ángulo termina. Un poco distal a la válvula pilórica, muestra los dobleces ya descritos
anteriormente llamados papilas duodenales. Acá, las papilas duodenales. Mayor y menor. Donde reciben a los conductos pancreáticos principal y accesorio. Acá la papila duodenal mayor recibe los Windsor, a través de la ampolla de Vater, al conducto de Windsor por un lado y el conducto colédoco que desembocan en la ampolla de Vater y pasan a través de la papila duodenal hacia el duodenal mayor hacia el duodenal. Y en la papila duodenal menor recibe al conducto pancreático accesorio o conducto de sangre. Eso lo vamos a ver con detalle más adelante. El yeyuno representa el primer 40% del intestino delgado que le sigue al duodeno. Mide de 1 a 1.7 metros en una persona viva. El yeyuno comienza en el cuadrante superior izquierdo. En el cuadrante superior izquierdo del abdomen, pero yace básicamente dentro de la región umbilical. Tiene pliegues grandes, altos y muy espaciados. Su pared es gruesa y muscular y tiene una irrigación sanguínea muy abundante, lo que le da un color más o menos rojizo y que lo distingue del ilio. Aquí, en el yeyuno, se realiza la mayor parte de la digestión y la absorción de los nutrientes. Y el ilio es la región final y la más larga del intestino delgado después del duodeno. Y la más larga del intestino delgado. Mide alrededor de 2 metros y se une con el intestino grueso a través del esfínter o válvula iliocecal. A través de la válvula iliocecal. Forma el último 60% del intestino delgado postduodenal. Su medida aproximada es entre 1.6 y 2.7 metros de largo. Ocupa principalmente la región epigástrica y parte de la cavidad pélvica. Comparado con el yeyuno, su pared es más delgada, menos musculosa y menor cantidad de vasos, por lo que presenta un color rosa pálido, y eso establece la diferencia entre el yeyuno y el ilio. El final del intestino delgado es la unión iliocecal, donde el ilio se une al ciego del intestino grueso a través de la válvula iliocecal. Aquí la capa muscular del ilio está engrosada en este punto para formar el esfínter iliocecal que protruye en el ciego y permite la regulación del paso de los residuos de comida desde el
intestino delgado hacia el intestino grueso y evita que las heces regresen hacia el hígado. Debido a que toda o casi toda la digestión y absorción de los nutrientes tiene lugar en el intestino delgado, la estructura de este está especialmente adaptada para esta función. El epitelio de su mucosa está formado por una capa de células cilíndricas y contiene células de absorción calciformes, enteroendocrinas y las células de Paneth, células lisocímicas o fagocíticas. La membrana apical libre presenta un ribete en cepillo de aproximadamente unas 1700 microvellosidades por célula. Debido a que casi toda la digestión y absorción de los nutrientes se dan en el intestino delgado, decía, esta tiene que adaptarse para poder cumplir con esta función. El epitelio de la mucosa del intestino delgado está formado por una capa de células cilíndricas y contiene células de absorción calciformes. O glándulas de Brunner, que secretan un moco alcalino que ayuda a neutralizar el ácido gástrico. En el ilión aparecen nódulos linfáticos que estructuran las placas de Peyer, alrededor de 50 nódulos que evitan que entren bacterias en la circulación sanguínea. Ahora pasamos a estudiar o describir el intestino grueso. El intestino grueso es la porción terminal del tracto gastrointestinal, cuyas funciones son, sobre todo, completar la absorción, producción de ciertas vitaminas, como vitamina K y vitamina B12, la formación de las heces y la expulsión de estas del cuerpo mediante la defecación. El intestino grueso mide alrededor de 1.5 metros de largo y aproximadamente tiene 6.5 centímetros de diámetro y se extiende desde el ilion hasta el ano. Está unido a la pared abdominal posterior por su mesocolon, que es una capa doble de peritoneo. Estructuralmente, las 4 regiones principales del intestino, las 4 regiones principales del intestino grueso son el ciego, acá que vemos acá, esta porción, esta pequeña porción del inicio del intestino grueso, el colon, toda esta porción que vemos acá, el recto
y finalmente el conducto anal. El ciego representa los primeros 5 a 8 centímetros del intestino grueso. Es un saco ciego, por eso se le denomina así, es un saco cerrado en su fondo, localizado en el cuadrante inferior derecho o fosa ilíaca derecha, específicamente en la fosa ilíaca derecha. En él se encuentra, podemos ver acá, se encuentra el apéndice vermiforme o apéndice secal, que es un órgano tubular de aproximadamente, que puede medir entre 3 y 10 centímetros. Su luz se comunica con el ciego. Acá vemos la luz se comunica con el ciego aproximadamente unos 3 centímetros por debajo de la válvula ileocecal. El apéndice tiene una densa población de linfocitos y es una fuente significativa de células inmunitarias. Anteriormente se decía que no tenía ninguna función, ¿okay? Hasta que los anatomistas y fisiologistas, fisiólogos, perdón, descubrieron que es una rica fuente de células inmunitarias que permiten la recuperación de la flora bacteriana del tracto digestivo durante los procesos durante los procesos patológicos. El colon es la parte del intestino grueso entre la unión ileocecal y el recto. El trayecto del colon no incluye el ciego, no incluye el recto ni el conducto anal. Su límite es el inicio del recto. Él se divide en 4 porciones. Las señalo acá. El colon ascendente, colon transverso, señalándolo acá, el colon descendente, luego sigue el colon sigmoides, acá en esta curvatura en forma de S, es la cuarta porción que llega, es la cuarta porción que se comunica con el colon ascendente. Acá va desde el ciego hasta el ángulo cólico derecho o ángulo cólico hepático por su relación con el hígado. Ocupa hace su recorrido a través de todo el flanco derecho. El colon transverso va desde el ángulo cólico derecho, atraviesa la cavidad abdominal, acá en la parte superior, atraviesa toda la cavidad abdominal
de derecha a izquierda hasta llegar al ángulo cónico izquierdo. Hasta llegar al ángulo cónico izquierdo o ángulo esplénico, ángulo cónico esplénico, por su relación con el básico. Y tenemos luego el colon descendente que va desde el ángulo cónico izquierdo o ángulo cónico esplénico hasta pasando por todo el flanco izquierdo, hasta llegar a la porción baja hasta cercana a la fosa ilíaca, donde presenta una curvatura doble en forma de S que representa al colon sigmoide. Allí el colon sigmoide se introduce hacia la parte media, hacia medial y hacia medial y posterior, bajando hasta unirse con la porción final, que es el acá vemos que dentro de las características, la característica del agua. Representa los últimos 17 a 20 centímetros del intestino grueso y sus últimos 2.5 centímetros con el conducto anal. La mucosa tiene unos pliegues acá, las columnas rectales, cada una de las cuales tiene una arteria y una vena. Finalmente, el ano presenta dos esfínteres, uno interno, que es el esfínter interno, que es voluntario, y el esfínter el esfínter interno, que es involuntario, y el esfínter externo, que está constituido por músculo esquelético y es voluntario. Estos son los que regulan la salida de las heces hacia el exterior, es decir, regulan el proceso de defecación. Dentro de las modificaciones histológicas presentes en el intestino grueso, tenemos, disculpen, bueno, seguimos, disculpen la interrupción. Entre las modificaciones presentes en el intestino grueso, tenemos que en su mucosa hay presencia de glándulas mucosas y está constituido por el epitelio estratificado. La muscular externa tiene una distribución desigual de fibras, a ver esta imagen, una distribución desigual de las fibras. Las de la capa externa se agrupan en tiras formando la tenia coli, y los músculos, las tenias coli, estas son
estas cintas en la zona, en la zona central, de las del colon, ¿ok? Y que están en todo el recorrido del colon, la tenia colon. Y los músculos circulares se agrupan en anillos, ¿ok? Acá vemos, ¿ok? Que son las cintas, formando unas cintas transversas. Entre estas cintas transversales se forman las llamadas austras cólicas, que son estructuras con forma de saco y que están distribuidas en toda la extensión del colon, ¿ok? Toda la extensión del colon tiene esta estructura que van a permitir que el contenido de la luz del colon, el contenido que se encuentra en la luz del colon, se introduzca dentro de estos sacos y con los movimientos de estos se haya una mayor conexión, una mayor conexión entre el contenido gástrico y las paredes internas del colon para facilitar el proceso de absorción. En el recto, estas cintas musculares forman las válvulas rectales. Acá forman las válvulas rectales. Y el peritoneo, en relación al peritoneo, es una lámina grande y continua de membrana serosa que cubre la mayoría de los órganos y los mantiene en su sitio. Ya lo vimos anteriormente.